Bueno, nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar sobre la práctica 7, balance de materia y aire estequiométrico en la combustión. Como objetivos generales, pues tenemos determinar la emisión de dióxido de carbono y el aire necesario para llevar a cabo la combustión de diésel en la producción de piezas electrónicas en una empresa ubicada en San Luis Potosí. Como objetivos particulares, pues tenemos investigar las propiedades físico-químicas del diésel, plantear la reacción de oxidación del diésel, estimar la emisión anual de dióxido de carbono proveniente de la combustión de diésel a través del balance de materia y finalmente determinar la cantidad de aire estequiométrico y en exceso para asegurar la combustión completa del combustible. Bueno, como resultado y discusión, pues en primer lugar se nos plantea que tenemos una empresa ubicada en San Luis Potosí que se dedica a producir piezas electrónicas y bueno, va a laborar 270 días durante el año y 10 horas por día. La empresa cuenta con una caldera con una capacidad de 50 millones de BTUs sobre hora y utiliza 3 metros cúbicos de gas natural por día para satisfacer sus necesidades. Los gases de combustión dentro de la chimenea tienen una temperatura de 110 grados centígrados y 202.5 milibares de presión. Bueno, en primer lugar, pues nos piden investigar la densidad y la composición del diésel en las hojas de seguridad de Pemex. Y bueno, aquí están las tablas que vienen en la hoja de seguridad. Como proporción, pues tenemos una proporción de carbono del 80% y de hidrógeno del 20%. Y bueno, aquí están las propiedades. En segundo lugar, hay que determinar el volumen necesario de aire por día que se necesita para llevar a cabo la combustión estequiométrica del diésel. Aquí se calculó la del metano, propano y etano. Bueno, en primer lugar tenemos la del metano. Y para calcularla, pues se tiene que el flujo suministrado es de 3 metros cúbicos de gas natural al día y con una densidad de 0.657 kilogramos metros cúbicos. Esto, en primer lugar, pues hay que transformar esos metros cúbicos al día a litros sobre día y tenemos que 3000 litros sobre día. Posteriormente tenemos que el gas natural está compuesto por 88% de metano. Entonces vamos a multiplicar el 3000 por el 0.88 dándonos un valor de 2640 litros por día. Posteriormente el flujo se va a multiplicar por la densidad para obtener la masa del metano que se requiere por día para llevar a cabo la combustión. Y bueno, el valor que obtenemos es de 1734.4858 gramos día. Y bueno, ya con estos valores y considerando que por cada 16 gramos de metano que entra en la reacción se generan 44 gramos de dióxido de carbono, pues se realiza una regla de 3 para determinar el dióxido de carbono generado a partir del metano suministrado. Y bueno, nos da un valor de 5420.25 gramos día de dióxido de carbono. Y para el aire estequiométrico es algo muy parecido, igual una regla de 3, dándonos un valor de 29.763.6768 gramos día de aire. Y bueno, ya esto se pasa a realizar con el metano, el etano y el propano. Y finalmente, pues estos son los valores que nos da. Bueno, ya continuando, pues posteriormente hay que determinar el volumen del aire necesario para llevar a cabo la combustión con un 15% de exceso de aire. Y bueno, ya realizando los cálculos, pues se observa que se necesitan 36.6781 metros cúbicos de aire diariamente para obtener una combustión completa del diésel en la caldera de la industria. Y aquí están los cálculos. Y ya finalmente pues se nos propone una especie de problema que nos dice que un ingeniero ambiental egresado del UPV le recomendó a la empresa el uso de oxígeno puro mediante tanques para prevenir la generación de NOx. Y bueno, igual como datos, pues nos pide determinar el costo de utilizar tanques de oxígeno y compararlo con los 4.700.000 pesos que tendría como costo la inversión inicial y puesta en marcha de un sistema de control de NOx en el primer año. Y nos pregunta si es factible esta inversión.
Bueno, para determinar las emisiones de CO2 anuales, pues tenemos que la planta va a operar 10 días, 10 horas durante 270 días al año. Y bueno, entonces estos 270 días hay que multiplicarlos por los valores del inciso C, que es 6.085.76 gramos día, y esto nos arroja 1.643.1552 kilogramos año. Esto a su vez lo vamos a multiplicar por 0.25 y nos da un valor final de 410.7800 kilogramos año. Y bueno, ya contestando la pregunta, pues se tiene que el flujo de aire con 15% en exceso es de 36.6781 metros cúbicos al día. Y bueno, en base a esto podemos estimar el porcentaje de oxígeno puro en el proceso utilizando las proporciones del aire, que es 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Bueno, al aplicar estas proporciones, pues se tiene que el porcentaje de oxígeno que se suministraría al día es de 77.7024 metros cúbicos, además de que al saber que la empresa labora 270 días al año, pues esto nos arroja un total de 2.079.648 metros cúbicos al año de oxígeno puro. Bueno, ya en la selección del tanque, pues nosotros seleccionamos el modelo Oxividia Móvil 1725 de la empresa Grupo Infra. Este tiene una pureza de 99.5% y una capacidad de 1.700 litros. Y bueno, tiene un costo de 11.368 pesos. Y bueno, teniendo en cuenta que los requerimientos de la empresa, pues se observa que vamos a necesitar 2 tanques y esto nos daría una inversión de 22.736 pesos mexicanos. Y bueno, ya en base a todo esto, pues podemos concluir que es factible la inversión de oxígeno puro. Bueno, finalmente ya como conclusiones, bueno, pues tenemos que en base a los datos obtenidos, pues observa que la cantidad de aire necesario para un proceso de combustión completa es de 36.6781 metros cúbicos al día, mientras que las emisiones anuales de dióxido de carbono al emplear un equipo de control con eficiencia del 75%, pues son de 410.7888 kilogramos año. Y en comparación con en un equipo sin control, pues nos da un valor de 1.643.1552 kilogramos año. Este último demuestra la importancia del beneficio y el beneficio ambiental que pues tiene el hecho de tener un equipo de control. Y bueno, igual finalmente pues se observa que al tener un equipo de control de NOx que trabaje con oxígeno puro, pues lo vuelve todavía más factible ambiental y económicamente. Y bueno, aquí están las referencias y eso sería todo. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Bueno, en representación del equipo 3, que lo conformamos Luis Garduño, yo, Juan Garibay y Marco Hernández, les voy a estar presentando la discusión que tuvimos de la práctica número 9, que es medición de ruido ambiental. Aquí está, medición de ruido ambiental. Nada más unos segundos para empezar. Ok. Bueno, les voy a... como es costumbre, vamos a empezar con un poco de introducción. No lo voy a alargar. Bueno, el ruido, como contaminación, es el resultado de diversos factores y fuentes en las cuales se realizan actividades que generan ruido por arriba de los 65 decibeles. Esto debido a que es el límite máximo permisible estipulado por Semarnat de acuerdo a la normatividad vigente. La norma que
que Semarnat emite. Bueno, para que un ruido sea molesto depende de sus características acústicas, el propio ruido, y de la actitud de las personas hacia este. Bueno, nos podemos ir un poco al documento. Algunas de estas características físicas del ruido es la energía sonora, el tiempo de exposición, las características del sonido propio y bueno, también el tipo de receptor y la actividad del receptor. Mencionamos al receptor debido a que las personas tienen diferentes tolerancias a la exposición de ciertos ruidos, ¿no? Quizás unos pueden soportar ruidos a altas frecuencias, otros pueden resistir más a los ruidos a menores frecuencias que a las altas frecuencias y viceversa. Nos podemos ir un poco al bueno, esto se lo vamos a explicar más en el análisis, no me voy a adelantar. También, como ya lo mencioné, depende de numerosos factores, por lo que el indicador que se seleccione para evaluarlo debe ser capaz de contemplar diversos aspectos. Esto del indicador, pues nos referimos a la persona y a los instrumentos con los que haga la medición o el muestreo del ruido, ¿no? Y esto debido a que, como ya lo dije, hay muchas personas que tienen diferente tolerancia a ciertos tipos de ruidos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a una persona que está durmiendo con su pareja y la pareja está roncando, y pues hay más ruidos, ¿no? Música, televisión, un reloj, un mosquito, y pues no lo puede tolerar esta persona. Y en la otra imagen podemos observar un trabajador con no sé cómo se llame, con un rotomartillo, digámoslo, y pues al parecer no tiene ninguna molestia, ¿no? Y bueno, esto es una actividad, un trabajo, y también vamos a hablar un poco de ello porque tiene que ver mucho, bueno, al menos aquí en el país, está, bueno, yo he visto que está muy controlado el ruido. También puse un poco del sonómetro, que bueno, el sonómetro prácticamente es un instrumento que mide el ruido, el cual la energía sonora nos la convierte a decibeles. Por lo tanto, se utiliza una escala de ponderación, la escala de ponderación A, que es la más utilizada y está internacionalmente normalizada, además de que se ajusta a una curva de ponderación a la respuesta del oído humano, o sea que está ajustada a los ruidos que puede percibir un humano, ¿no? Desde pajaritos cantando y hasta el despegue de un avión. Todo esto en decibeles. Bueno, esto es un poco de la metodología que utilizamos. La verdad no sé cómo hubiera sido si estuviéramos presencialmente en la escuela haciendo esta práctica, si en realidad hubiéramos ido a medir la emisión de un ruido de alguna empresa o igual se hubiera hecho teórico. Pero bueno, lo ajusté un poco al modo que estamos ahorita, ¿no? La elaboración del croquis, señalándolo, le pregunté al profesor Roberto Carlos que si se podía utilizar directamente desde una aplicación de Google, como fue Google Earth. Me dijo que sí. Bueno, así fue como puse el croquis. Ahora sí, la parte de resultados y análisis. Datos de la industria seleccionada. Bueno, de igual manera le pregunté al profesor Carlos si podía utilizar otra empresa que no fuera Owens Corning. Respondió que sí. Esto debido a que, bueno, como estaba trabajando en una empresa de seguridad de higiene, pues visitaba varias industrias y una de las que me llamaron más la atención fue esta, debido a que tiene un nivel de ruido enorme dentro del parque industrial, dentro de la zona industrial, porque ni siquiera es parque, pero en el exterior no se escucha nada. Y bueno, esto es muy interesante debido a ciertos factores que vamos a tocar, bueno, que voy a tocar ahorita. Bueno, es un compendio de 14 naves, las cuales ofrecen servicios de mantenimiento, siendo estas ocupadas por la empresa Omnibus de México. Bueno, eh, todo esto que vemos lo voy a señalar imaginariamente con el cursor, espero que se vea el cursor.
Todo esto que vemos son varias empresas, son industrias, almacenes, y pues se pueden observar varias casitas por aquí. Me parece que aquí son 2 unidades habitacionales, está cerca de la escuela, 10 minutos aproximadamente. Aquí está Miguel Bernard, y bueno, esta es otra zona escolar, esta es la escuela La Salle, me parece, no sé si es universidad, preparatoria o secundaria, pero aquí hay una escuela. Literalmente por aquí entran los visitantes y me parece que sus insumos, y prácticamente está cruzando la calle, y a veces se llega a percibir un poco el ruido de este lado, pero de este lado es increíble, no se percibe nada, se los digo por mi experiencia. Su ubicación es en calle Tres Anegas, 448, en la colonia Siete Maravillas, de la alcaldía Gustavo Amadero. Este es el croquis interno, como nos lo pedía la práctica. Lo dividí en 5 secciones, en los puntos donde yo haría el muestreo, donde mis compañeros y yo haríamos el muestreo. Bueno, son 14 naves, no se aprecia bien, pero bueno, este es un camión. Ahora sí que imagínense el tamaño de las naves, donde se lleva la mayor parte de la actividad hacia los camiones, hacia el mantenimiento, es en el punto 1, que aquí en el texto lo tengo como en el punto A, que es mantenimiento y mecánica general. Aquí se realizan todo el mantenimiento que se les puede ocurrir, no solo al camión, ¿no?, sino también a los aparatos o al confort que llevan estos camiones para los pasajeros, como son las televisiones, los baños, el aire acondicionado, etcétera. Aquí son, me parece que eran 2, 3, 4, son 10, no me parece que eran, son 10, naves. No sé bien las medidas, pero a cada una le caen como 20 camiones. No, bueno, cada una opera casi siempre al mismo tiempo, pero no están saturadas. Por lo regular, cada una tiene de 1 a 10 camiones, y es exagerándole, pero sí, son naves bastante grandes, las cuales pues tienen desde atornilladores automáticos, compresoras. No se realizan muchos trabajos de soldadura aquí, pero también bueno, los llegué a ver que se realizaban estos trabajos de soldadura en esta parte. Pues sí, el ruido es bastante intenso en esta parte, en lo que es en el punto 1 y en el punto 3. Ahorita vamos al punto 3. En el punto 2, bueno, como dice el texto, son reparación de motores. Literalmente aquí es donde le dan mantenimiento a un motor si está descompuesto de los camiones, lo sacan del camión y posteriormente, disculpen, y posteriormente lo llevan a esta parte, al cuadrito 2. La parte 3 son las actividades de soldadura y cortes, para no confundirlos un poco. En esta parte es donde el chasis, el esqueleto del camión o su carrocería, eh, la llegan a reparar si tiene algún daño o si necesita un refuerzo. También aquí llegué a ver trabajos que le hacían a la parte de abajo donde ponen el maletero. No sé si han tenido la oportunidad de viajar en camión. Tiene una parte como una jaulita, o en esa jaulita ahí es donde se la ponen. Pues también las máquinas de soldadura, que es soldadura por plasma, déjenme acuerdo bien, soldadura de plasma, soldadura de hilo de plata, de hilo de cobre, bueno, arco eléctrico se llama, y también pues, el corte también lo hacen con ciertos dispositivos, ¿no? No nada más con sierra, y pues sí, es bastante intenso el ruido en esta parte. En la parte 4, aquí prácticamente, como dice el punto C, son las actividades de retapicería de asientos. Aquí es donde retapizan o donde vuelven a hacer nuevos forros para los asientos, de lo que llevan los camiones en esta parte 4. Este cuadrito que no señalé, que estoy señalando con el cursor, es la parte del comedor. No se registra ningún ruido. Esta parte es la disposición temporal de residuos. Y bueno, la parte 5, junto con esta otra estructura que vemos aquí,
se dedica al lavado de la carrocería y motor. Esta en sí no es una nave, porque está al aire libre y no está muy grande, como aparenta verse. Por lo regular en la estructura aquí es donde lavan los motores o algún alfombrado. Tienen varias herramientas para el lavado. Y aquí en la parte 5, no sé si pueden observar una estructura negra a ambos lados. Es donde pasan los camiones y, bueno, lo lavan su carrocería. Esta es la parte, bueno, esta es la industria que seleccionamos y que propusimos nosotros. Bueno, los puntos de muestreo. En la tabla 2 y en la tabla 3, como lo señala la práctica, la norma, en la longitud vertical, la altura no debe de pasar, ni debe de ser menor a 1.2 metros, recomendado, e igual que la longitud. En el eje horizontal, no debe de estar a más de 0.3 metros de la fuente de ruido. Solo hice aquí, bueno, solo hicimos aquí prácticamente, ay, prácticamente solo hicimos una variación de decimales. No entendí muy bien esa parte y bueno, por cuestiones de tiempo ya no le pude preguntar a ustedes bien. No sé si está bien o mal, pero pues espero también sus comentarios sobre esta parte. En la tabla 3, pues es la ubicación de puntos de muestreo de ruido de fondo. Aquí, bueno, el ruido de fondo es el ruido ya emitido, por lo que leí, y bueno, se toma dándole la espalda a la fuente de emisión. Estos son nuestros datos estadísticos que obtuvimos de las tablas que nos dio bueno, que nos proporcionaron ambos profesores y que se seleccionaron para cada equipo, ¿no? Nosotros somos el equipo 3, nos tocó estas partes que las puse en el lado de los anexos. En el anexo 1, el único anexo, bueno, es el resultado estadístico de esto, aquí lo tenemos. Aquí están. Prácticamente, para la interpretación correcta de estos resultados, se tiene que realizar un tratamiento estadístico de los datos obtenidos en el muestreo. Teníamos que sacar la delta 50 conforme al NEQ y a la NF y a los valores de N50, tanto del ruido emitido como el ruido de fondo. Si delta 50 nos salía menor a 0.75 decibeles, esto significaba que la empresa está dentro de la norma o que no emite ningún ruido que pueda ser percibido por el ser humano como una molestia, ¿no? De lo contrario, se tiene que ser corregida con los valores de NF, el cual va a sustituir al valor de la muestra en fuente. ¿Qué quiero decir con esto? Que se hace una resta de los valores de N50 que obtuvimos, estos valores de N50, con los valores de N50 del ruido de fondo. Si ese resultado, como ya lo dije, nos salía mayor a 0.75 decibeles, se tenía que hacer corrección. Aquí, si pueden observar, pues solo tenemos 1, 2, 3, 4 valores, perdón, 3 valores salen fuera del 0.75 decibeles. Esto puede ser por diversos factores, ¿no? Y bueno, también hice el tratamiento estadístico de la parte del ruido de fondo. No sé si era necesario, pero aún así, aquí lo saqué en la tabla 5. Volviendo. La delta 50 se acordó en la práctica que sí debe ser menos 0.75 decibeles. De lo contrario, se tenía que corregir. Como les dije, solo corregimos los valores de A, C y D. A, C y D. Paréntesis, estos datos no son
los que se tomaron de la empresa, ¿no? Son datos que nos proporcionaron ustedes. Pero creo que más o menos se adaptaron, pero sigamos. Los valores que se corrigieron se puede deber, si lo tomamos en cuenta, que la empresa se encuentra en una localidad donde limita con vialidades muy frecuentadas, como Miguel Berna, o también otra localidad que no les mencioné, es como la autopista Naucalpan-Ecatepec, y también una cuadra de Tres Anegas se encuentra la avenida Vallejo, la que conecta con autopista Naucalpan-Ecatepec. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, porque apenas la empresa, bueno, aquí en México apenas la industria representa bueno, no la industria, ni aquí, bueno, perdón, no en México y no en la ciudad, sino mundialmente, hasta lo tomé de un archivo que lo puse en las referencias, apenas la industria representa el 10% del ruido emitido, de la contaminación o ruido emitido al ambiente. Pero la mayor fuente generada de ruido son los automóviles con un 80%, por eso se los menciono. ¿A qué quiero llegar? Haciendo el análisis hacia la empresa, lo que yo vería es que, uno, tenemos una industria pegada a dos zonas de casas habitaciones, a una zona donde hay casas, una colonia popular, pues, y a una escuela. El ruido, bueno, la medición del ruido y los resultados que vamos a obtener va a ser, esto va a fluctuar debido a la hora en que se tome. Si se tomó si se tomaron las muestras en una hora pico, obviamente van a fluctuar, ¿no? Y no precisamente por una industria. Porque en una industria, aquí en el país, el ruido está muy controlado debido a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Voy a ir un poco al documento para hacerles referencia a lo que escribí, ¿no? Eh, y bueno, en cuanto a la STPS, el límite máximo permisible, pues va a depender, como tal no hay un límite máximo permisible, ¿no? ¿Por qué? Porque este va a depender del giro de la industria y bueno, y también se va a hacer dependiendo del resultado de los exámenes físicos que se hagan a los trabajadores, y las medidas que se deberán de tomar va a ser también dependiendo de esto. Por eso yo y mis compañeros y yo llegamos a la conclusión, bueno, no todavía no a la conclusión, sino al análisis, que en México el ruido industrial está controlado y no, como tal, no afecta tanto al ambiente, al ruido del ambiente. Es parte no deja de ser una contaminación, pero al menos se tiene un poco de regularización debido a la salud y el bienestar de los trabajadores, ¿no? Aunque sea de los trabajadores, pues, pero también repercute al ambiente. ¿Por qué? Porque la STPS lo que hace es tener un ambiente de trabajo saludable y no peligroso, fuera de riesgos para un trabajador. Entonces, lo que nos ayuda a mejorar el ambiente externo de una industria. Ese es lo que como discusión estamos mencionando mis compañeros y yo. Bueno, haciendo referencia a esto que les decía, los peligros por ruido actualmente están identificados como un gran problema a resolver, ya que son formas de energía potencialmente nocivas en el ambiente, que resultan en peligrosidad inmediata o gradual de adquirir un daño cuando se transfieren en cantidades suficientes a individuos expuestos. Sus efectos han pasado a ser considerados un problema sanitario cada vez importante. O sea, como tal, no es que el ruido afecte de una manera significativa como una emisión de algún contaminante particulado o algún gas o algún contaminante gaseoso. O sea, sí lo afecta, pero se dice que el ruido contamina debido a las afecciones que tiene hacia las personas. Bueno, los principales tipos de daños que el ruido provoca en la salud son efectos psíquicos, como el estrés. ¿Quién no se ha estresado en el tráfico?
Los efectos físico-vegetativos dicen que llega a ser más viejo una persona o también nos puede reducir la capacidad auditiva a las personas. Y bueno, aquí está mencionado los daños del oído. Bueno, aquí tenemos una curva que son las molestias por ruido, que son las molestias según el nivel de ruido de tráfico versus la cantidad de personas molestadas. Como observamos, está en decibeles nuestro eje X y en porcentaje de personas molestadas. Las molestias por ruido del tráfico empiezan a partir de niveles de ruido relativamente bajos, 37 decibeles. Antes de llegar a las conclusiones, algo que no puse en la presentación son lo de las barreras acústicas. Bueno, son las que proporcionan una reducción adecuada del ruido gracias a que se tratan de superficies absorbentes, pero hay un factor. Bueno, ahora sí vamos con las conclusiones. Tuve ahí una interferencia, disculpen. Bueno, la empresa Omnibus de México Patio cumple con los límites máximos permisibles estipulados en la norma vigente, norma oficial mexicana 081, Semarnat 1994. El ruido monitoreado en una empresa puede variar debido a la locación en la que se encuentra, a la planificación urbana y si ésta está colindante a más fuentes, como lo son avenidas y calles concurridas y a la hora en que se realiza el muestreo, debido a las horas más concurridas por automovilistas, o sea, las famosas hora pico. También por la mala planificación urbana y la sobrepoblación se puede ver afectado estas mediciones de emisión de contaminación por ruido ambiental. Mi bibliografía, que no sale. Esta es mi bibliografía, es la misma prácticamente que la del documento que ustedes ya tienen. Y bueno, sería todo de nuestra parte.